Saludos a todos los amigos y seguidores de radioeldeportivo.com. Hoy con ustedes para entrevistar a Álvaro García, nuevo entrenador del primer equipo del Club Deportivo Higuera, conjunto de Cabo Blanco, que compite en la categoría interinsular preferente tinerfeña. Nuestro invitado cuenta con una amplia trayectoria dedicada principalmente al fútbol base. Álvaro trabajó durante 12 años en la Escuela Municipal de Adeje, de fútbol de Adeje, y posteriormente permaneció 6 temporadas en la Unión Deportiva La Zona. Los sueños caben todos en la misma. El último club donde consiguió ascensos en el cadete y el juvenil provincial, además de adquirir experiencia en División de Honor Juvenil. Donde todos podemos soñar. Álvaro ahora afrontará su cuarto año vinculado al Club Deportivo Higuera, donde también ha logrado importantes resultados, entre ellos el ascenso de cadete durante la temporada 2024-2025 y el conseguido con el juvenil en la pasada campaña. No se compra, se aprende a cultivar. Después de este recorrido, el club ha decidido confiarle la dirección del primer equipo y Álvaro recoge a un conjunto que finalizó la última temporada en la interinsular preferente, clasificado en 9ª posición, por lo que Álvaro afronta ahora el desafío de consolidarlo en una categoría tan exigente como es la preferente, exigente y muy competitiva. Y cuando el sol se esconde. Hoy queremos conocer mejor su trayectoria, su manera de entender el fútbol y las ideas con las que inicia esta nueva etapa. Queda el fuego encendido en el alma. Así que vamos en busca de Álvaro García para que nos cuente cómo va ese Higuera, que a punto ya son menos días lo que quedan. Unos 10 días aproximadamente, para algunos no sé si un poquito menos, 9 o 10 días, pero que está a la vuelta de la esquina. Vamos a por Álvaro. Esto es nuestro fútbol, donde todos podemos soñar. Equipos modestos, gigantes en voluntad. Pues ya tenemos en contacto con nosotros a Álvaro García. Bienvenido, Álvaro, a radioeldeportivo.com y muchas gracias por atender nuestra llamada y por esperar un poquito. Nada, no hay problema, no me hace falta. Oye, Álvaro, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van ese equipo? ¿Cómo va? Cuéntanos un poquito por encima, después de esa pretemporada, que siempre es la parte más dura de la temporada, ¿no? Sí, bueno, la pretemporada y la pretemporada, sobre todo de confección de equipo, de casi empezar de cero con muchísimas bajas del año pasado, casi nada más que 3 o 4 que continuaban, y entonces pues casi hacer el equipo de cero. Y un trabajo pues de todos nosotros, de la directiva de nuestro, pues bastante complicado. Oye, Álvaro, llevas muchos años trabajando en los banquillos. ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a entrenar? No, yo desde que siempre era jugador me gustaba. Yo estaba siempre muy involucrado, veía jugando muchas cosas que quería mejorar y hasta a veces era de los que discutía con el entrenador por decir cosas que veía y que no veía y tal. Y al final pues siempre me ha gustado. Y bueno, cuando ya empecé, yo siempre era de la zona norte, de jugar en el Weimar, Unión La Paz, y he sido de allá. Me vine por motivo de trabajo para el sur, jovencito a los 20 y pico, y ya me saqué el título y empecé a entrenar en la escuela con Adolfo y con allí. Entonces estuve allí un año en la coordinación de ADE y después ya estuve muchos años en la base de la ADE, hasta que ya por cercanía acabé en la Soca, por mi hijo que empezó a jugar en la Soca y por cercanía, pues ya empecé a coger ahí equipos en la Soca y ahí estuve unos cuantos años. ¿Alternabas el mundo del entrenador con el del jugador? ¿Jugabas y entrenabas? No. ¿Nunca lo hiciste? ¿Cuando te dedicaste a entrenar exclusivamente?
Sí, después ya pensaste nada más Bueno, pues según conocemos, estuviste 12 años en la Escuela Municipal de Adeje. ¿Qué importancia tuvo esta etapa en tu formación como técnico? Cuéntanos. Hombre, fue muy importante y sobre todo que fueron los años más que la escuela de Eje estuvo a un nivel muy alto, que ahora mismo se ven los frutos con Juanma de Las Palmas, Pesolesi y unos cuantos más que están de nuestra época, que yo Juanma lo tuve con 5 años en iniciación en la escuela de Eje. Vaya, hombre. Entonces, ahí estuvimos muchos años que eran de los clubes que mejor, de las escuelas que mejor trabajaban, que estábamos casi los entrenadores todos titulados de alto nivel, con Abraham llevando la coordinación espectacular y entonces se trabajaba muy bien y hubo muy buenos resultados y después aparte de muy buenos resultados, muchos chicos que ese trabajo pues les valió la pena para después continuar, ¿no?, su carrera deportiva. Entonces fueron años muy buenos y sobre todo de aprendizaje, sobre todo porque uno, claro, cuando está en un sitio donde se trabaja bien, pues aprende, claro. Oye, pero competías para campeonear, para estar en la parte alta. Bueno, también has competido en ese momento con esos chicos, sí, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, bueno, yo en la escuela de tuve algún año que tuve alguna lesión fuerte, bueno, íbamos rotando, no, al final no siempre tuve equipos al revés, tuve equipos a veces que eran de los de primer año flojitos y al final lo que tienes que conseguir es que esos chicos después al cabo de los años puedan llegar al final a veces, como dice siempre, los entrenadores buenos es mejor que estén lo más abajo posible para que saquen mejor a chicos preparados. Sí. Oye, por eso te digo, ¿cuándo es más difícil realmente? Cuando tienes un equipo que puede aspirar a algo, aparte de enseñanza, aspiraciones, o el equipo, ¿qué te gusta más? ¿Estar en el equipo que tienes que enseñar y que dice mi madre me va a costar, o en el equipo de talentosos? Pero eso, bueno, eso da igual. Al final yo a mí el que le gusta entrenar disfruta de cualquier manera. Es verdad que cuando tienes un equipo como yo tuve una vez en la Soca, que estuve alternando juvenil con un infantil, y era un infantil que cuando lo cogí en pretemporada, pues era un desastre, no había por dónde cogerlo, los chicos no sabían parar la pelota, y ese infantil que quedó en segunda categoría, quedó campeón de segunda después, y era un espectáculo verlo al final, como los chicos mejoraron, y al final pues lo importante es eso, que cualquier chico que coja a final de temporada haya mejorado como jugador y como persona. Y si has conseguido eso, ya está todo hecho. Eso te iba a preguntar, pues permanecer tanto tiempo en una misma escuela como fue la DAD, por ejemplo, pues permite ver crecer a muchos jugadores. ¿Qué sentías cuando alguno de ellos llegaba a categorías superiores? Pues, hombre, yo como si hubieras llegado tú. Yo, por ejemplo, Josito, que está ahora en Las Palmas B, que debutó el año pasado con Las Palmas, el del sur, Josito estuvo conmigo 3 años en la escuela D, no sé, eso al final te da un subidón de decir, bueno, pues algo hice en el chico este cuando lo tuve, ¿no? Que aunque sea un poquito nada más, pero bueno, siempre. Oye, y cuando los ves, a los pibes cuando los ves, ¿cómo son? ¿Afectuosos contigo o hay alguno que pasa de ti porque ya no se acuerda de ti o porque...? Hombre, yo creo que el 95% sí, yo soy de los entrenadores, no soy duro, soy de los que hablan mucho con ellos y muy cercanos. Entonces, el 95% sí me saludan de forma... Amo mucho contacto con muchos. Siempre hay algunos que al final, sobre todo ahora ya de más grandito, en la época juvenil y nada, que como tienes que ser más... echarlo no, o sea, que no cuentas con él y tal, pues sí que hay más problemas ahora ya como son más grandes, ¿no? Cuando tienes que cortar más o ser más tajante y tal. Pero bueno, cuando son más pequeños, todos en verdad sí, siempre cuando los veo, que ya son tantos, porque ya tengo chicos que he entrenado que ya casi están para retirarse, entonces, pues yo 20 años entrenando, entonces, claro. Oye, mira, hay una cosa, siempre se le echa mucho la culpa a los padres. ¿Tú crees que los padres son los culpables de todo o también los clubes por no saber gestionar a sus padres? Las dos partes, parte y parte. Hay padres que son muy incontrolables y que se les escapa a los clubes la forma de controlarlos y después si el club no es tajante con ciertas cosas, pues también al final si la norma es tan clara desde el principio y desde el principio está claro lo que tienes que cortar, pues siempre va a quedar claro. Eso no, al final el problema yo a veces no es del fútbol, de los clubes, es un poquito más global de la sociedad a veces, ¿sabes? Lo que pasa es que el fútbol es el deporte rey y todo se magnifica en el fútbol, pero es un poquito más lo que pasa por las noches, lo que pasa...
más global. Yo creo que lo de fútbol sale porque es más fácil que salga en las redes y tal. Pasa todas las noches, en cualquier sitio, en cualquier barrio. ¿Sabes? Ya, mira, además te voy a decir, yo también he estado vinculado al baloncesto de base y te puedo asegurar que me llevé una sorpresa. En el fútbol ocurre, pero también ocurre, por ejemplo, en el baloncesto, que lo ponían que nunca ocurría nada. Yo te digo que ocurre también ahí. Ya está ocurriendo. Es que y te estoy hablando de 20 años atrás. En el baloncesto. Es un problema de sociedad, un problema de cultura exactamente. Y de educación. Pero también observé de que el padre era como era, o la madre, o quien fuera, pero el club también se las trajo en lata, ¿eh? También, cuidado, porque consintió, tanto en el fútbol como tal. Así que yo creo que estás de acuerdo conmigo cuando dices, no, es que los padres, no, espérate, los padres llevan a su hijo a un club, ¿no? ¿O no? Sí. Que tiene que tener unas normas y tiene que tener... Y ya está. Y si tú se las dejas claras y a la primera tomas las medidas, pues ya... Lo que pasa es que a veces que si tú como padre ves que a lo mejor hay directivos que hacen lo mismo que tú, pues al final, claro. Oye, siguiendo en tu trayectoria, pasaste 6 años en la Soca. ¿Qué buscabas cuando decidiste? 5 dices. No, al final el cambio de la Soca fue porque, bueno, me apetecía ya un cambio. Cogí un infantil de la Soca porque estaba allí ya mi hijo. Ya verdad, sí, que lo acabas de decir, sí. Yo vivía en el Llano Camello, por cercanía, pues ya cogí un infantil de la Soca. El infantil A lo metimos en preferente, quedamos tercero, buena temporada y tal, y muy bien. Mira, también allí en la Soca tuviste buenos momentos, conseguiste el ascenso con el cadete. Cogí el cadete, subimos, y después cogí el juvenil provincial y también ascendimos a División de Honor. ¿Y qué tal? ¿Qué fue? Que tuviste 2 temporadas que no vas a olvidar nunca, la 19-20 con el cadete, la 20-21 con el juvenil provincial, y después el siguiente experiencia en División de Honor juvenil. Sí, fue el año ese raro, después de pandemia, que había PCR y tal, pero bueno, fue muy bonito. Fue la verdad que al final es verdad que empezamos muy bien la temporada, fuera del descenso, ganando al Águila, ganando al Marino, la primera vuelta espectacular, pero se me deshizo el equipo en diciembre, por uno se fue a estudiar a la península, que llevaba el delantero que llevaba 9 goles, se me lesionó un portero que entrenaba arriba en Santa Cruz, la universidad, y me quedé sin 5 titulares, 4 o 5 titulares, y ya en División de Honor, pues conseguir en diciembre chicos de nivel para sustituirlos fue muy difícil, y después ya pues la segunda vuelta no fue buena, y no, el objetivo no era intentar no descender, pero bueno, tampoco era una cosa obligada, pero bueno, la experiencia es muy bonita para el aprendizaje y por los chicos, y ahora mismo, mira, ahora conmigo se han venido chicos que estaban ahí conmigo en División de Honor y en el provincial. ¿Los llamaste y no dudaron en volver, en venirse? No. Bueno, hay de todo, hay algunos que y otros pues que ya tienen su compromiso o no lo vienen claro, pero bueno. Oye, en esa zona, la Soca, el Busanada, Arona, San Lorenzo, ¿es difícil convencer mucho a un futbolista para que fiche contigo? Es difícil, o sea, ellos pasan por todos los sitios y van a ver si rascan 50 euros de cada lado. Hablando sinceramente. ¿No? Sí. Bueno, ellos se intentarán aparcar en el mejor sitio donde más sombra haya, ¿no? Sí. No, está claro. Y al final, pues bueno, ellos ha habido de todo, ha habido de los que miran más lo deportivo, que por 50 euros, o que bueno, ya tenían el compromiso y te escuchan, o bueno, ha habido de todo. Oye, cuando un futbolista pide algo, pide una compensación económica, ¿cómo lo ves tú? ¿Mal? ¿Bien? ¿Tú eres de los que dice, lo entiendes directamente o dices que en el fútbol todo no es eso? Depende, o sea, yo entiendo que por lo que como está la categoría, ahí se paga por el trayecto, la gente que en Santa Cruz, la gente que pues yo entiendo que haya que pagar. Lo que pasa es que es verdad que después que no tienes que ver lo que tú das para ver lo que recibes, etcétera. Pero bueno, oye, a veces es un tema también que es más de directiva. Ya. Mira, y cuando veas a un jugador que está en un equipo sin jugar y por decir que está en ese equipo se queda porque coge más caché, ¿tú piensas que realmente por estar en ese equipo sin jugar coge más caché? No creo porque al final... Pero te ha sucedido, ¿no? Que estoy aquí ¿no? ¿Te ha sucedido? Depende de la categoría, ¿no? Hombre, es verdad que sí. Yo por ejemplo, he habido este año jugadores que han preferido seguir en tercera
antes que ir a preferente sabiendo que van a jugar poco, por estar en tercera. Entonces, que a lo mejor eso después, cuando no juegue ya y tal, sí te da un poquito de, porque dices, bueno, pues un jugador de tercera y tal, puede ser. Pero la mayoría yo creo que si sabe que no van a contar, se confunde, en mi opinión. Estuviste en División de Honor Juvenil, cogiste una experiencia allí, que duda cabe. Oye, ¿piensas que la División de Honor Juvenil prepara al jugador para estar en regionales o el regional es otra historia? No, pues sí es tan, o sea, es muy parecida a la tercera en tema de logística, de viajes, sí. de lo que te exige, aparte de, porque en División de Honor tenemos que entrenar 4 días, no como en preferente ahora que entrenamos 3. Entonces, a tema de entrenamiento, tema de viaje y tal, sí que es, y después es dura, además normativa nacional, y sí que es durilla. Y yo por los chicos ahora que han venido del Sobradillo, División de Honor y de Marino y tal, se les nota que están en un nivelito alto y que sí pueden competir en preferente. Mira, el comportamiento de preferente tiene que ser igual de disciplinado que División de Honor Juvenil. Tú dices, entrenaba 4 días y ahora entreno 3 en preferente. ¿Por qué no 4 en preferente también? Al final, porque ya es otra historia, ¿no? Claro, lo marca la categoría, lo marca los clubes. Al final juegan los viernes siempre, porque en División no juegan los sábados, en tercera juegan los domingos. Son cosas diferentes, Al final entrenar lunes, martes, miércoles y jueves para jugar los viernes ya es más complicado. Con gente que en verdad se desjuegan de tercera para no hacer eso, para entrenar en preferente 3 días y jugar los viernes. Hay muchos que son así. Como tú conoces la base y en su paso a los regionales, se pierde mucho la ilusión el jugador cuando pasa de juveniles a regionales. No, hombre, he notado sobre todo que no todos caben y que no todos llegan a tener el nivel. Y muchos chicos que han probado conmigo o chicos que estaban conmigo en el juvenil, que saben que no pueden estar y al final se pierden y no van a acabar en ningún lado y no siguen haciendo deporte y no siguen jugando. Otros que lo intentan y no llegan, y ahí es un cambio muy grande de juvenil, y hasta para jugar en segunda o en primera, pues hay chicos que les cuesta o que no hay tantos clubes y hay mucha gente. Entonces, al final, pues son chicos que lo dejan, siguen estudiando, juegan aficionados. Pero es verdad que se pierden muchísimos chicos de juvenil al paso de regionales. Una verdadera lástima, porque yo entiendo que algunos también llegan, como tú dices, a tu equipo, y allí pues hay jugadores que fueron juveniles también como ellos y que tienen la misma o más calidad que ellos y encima más experiencia porque llevan más tiempo en la categoría. Se precipitan algunos y yo en segunda no juego, yo en primera no juego, yo si juego en tercera o en preferente. Se equivocan para ti algunos porque pueden evolucionar, ¿no? Claro. Yo creo que hay algunos que si no juego aquí me voy o lo dejo, y puede ser que al final, si das un pasito atrás a veces, o no un pasito atrás, un pasito intermedio, pues te puede venir bien para tu crecimiento. Y lo que a veces a los chicos pues les cuesta verlo, está claro. Oye, has entrenado durante muchos años a jugadores jóvenes. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? ¿Qué es lo más complicado a dar la hora a la hora de dar el salto al vestuario del equipo regional? ¿Qué es lo más que te cuesta adaptarlo? A ver, yo estuve en la Soca, estuve un añito, que también estuve de segundo ahí con David Alonso en la Soca, y bueno, al final pues algo, y siempre estoy más o menos metido un poquillo en dinámica de regional, yo estos últimos años y tal, entrenando a la vez, pero bueno, sí es diferente. Es verdad que al final tienes que estar mucho más pendiente de cosas, de horarios, y etcétera, que con juveniles es totalmente diferente. Aparte de todas formas, los juveniles pues a veces no cobran, y hay algunos pues que al final siempre tengo examen, tengo no sé qué, tal, y es más complicado porque son chicos que por estudios y por tal te faltan sin cobrar, y aquí ya cambia, aquí ya hay que venir, es obligado. Entonces tienes que ser muy exigente, pero también ya la exigencia está ya metida dentro de ya, ellos saben que no pueden faltar, que no pueden tal, entonces ya está todo más incluido en el pack, ¿vale? ¿Me entiendes? Oye, pero vamos, de momento la verdad que me han acogido bien, y el grupo está siendo un grupo espectacular, y
y muy bien. O sea que no te está gustando convivir con ellos, convencerlos No, de incluso, momento no, muchos ya transmitirle. los conocía, los que yo ya conocía desde que estaban el año pasado, que llevan ya 3 años conmigo, yo entrenaba al lado de ellos, estaba hablando todo el día con ellos, y otros chicos que yo conocía ya, que los he traído yo. Entonces, entre unos y otros, pues la verdad que no. Oye, ¿y de la temporada pasada cuántos jugadores se te quedaron? Porque he entendido que ha habido se fueron bastantes, ¿no? Se fueron bastantes, ¿no? Ajá. Solo continúan 4. Ya. Ya. Mira, y te ha costado formar el equipo. ¿Cómo lo ves el equipo en esta pretemporada? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te ha funcionado? Nos ha costado mucho porque empezar de cero y con pues sí ha costado bastante. Pero vamos, es verdad que nos costó un poquito empezar, porque claro, sin conocerse, con un montón de pruebas que han venido, con un montón, pues entonces ha habido partidos pues que han venido chicos a probar con un entrenamiento, con tal, claro, imposible que pueda hacer nada. Ya los últimos partidos, el de San Miguel, Sí. el de España B, ya tenemos una base ya de 17, 18 que ya están bastante ya seguidos, sentados, trabajando con ellos, y se está empezando a ver que el equipo pues sí puede competir, a falta de algún retoque, pues es muy joven, entonces el otro día nos pillaron un penalti que el mismo chico central del primer año dice que le faltó experiencia porque el otro fue más listo, y hay cosas que a veces pues te la va a dar la experiencia, y eres joven y le echas más ganas que otros y corres más y eres muy bueno, pero en preferente tienes que tener ese tipo de experiencia y de ser veterano, que a veces pues nos va a faltar. Oye, es muy complicado, Álvaro, es muy complicado para un entrenador, porque si tú llegas y hay una plantilla, dices, bueno, pues yo a estos 12 los conozco, ahora les voy a pedir calma y pruebo a los jóvenes, que son los que yo quiero ver más que a los que ya conozco, ¿no? Hay jugadores, eso lo han entendido los jugadores, que los más veteranos, por ejemplo, que darle más minutos que incluso a ellos para verlos jugar. ¿Te ha costado eso? No, en este caso no, porque yo he tenido que ver a todos. Ya, es verdad que a los que ya conozco y sé lo que dan y veteranos, intento dosificarlos para que no sea mucha carga ahora en pretemporada y que esto empieza ya. Pero también es verdad que si a veces no cuentas con esos veteranos para ver cómo funcionan con los jóvenes y cómo se acoplan, pues después tienes que ir preparando eso para cuando empiece. Entonces hay que intentar compensar, hacer una mezcla. Pero tú sabes que hay veteranos que se mosquean, pero si ya el entrenador te conoce, ya sabes que... tú sabes que hay entrenadores, bueno, tú viviste, la experiencia que tuviste con David Alonso te habrá permitido ver... A lo mejor estoy equivocado yo también, ver cómo hay jugadores veteranos que no entienden que el que hay que probar es al que no se conoce. Bueno, y no entienden que a lo mejor después el joven te pasa por al lado y te supera. Exactamente. Pero esto... Y que vas a tener que correr para aceptarlo. Claro, y al final el entrenador va a poner al que mejor ve, y el que lo entienda bien, y el que no, pues no, y no le queda otra. Eso al final va a ser... Y vas tú que vienes de la base y valoras al jugador de base, no todos los entrenadores. Sí, pero bueno, al final yo siempre digo, yo valoro o no valoro. Yo lo que quiero es ganar por el y gana, por mí y después por los jugadores. Entonces, yo no voy a ser tonto, voy a poner al que mejor está. Claro, está clarísimo. Oye, ¿qué significado para ti que el club confíe en ti para este trabajo de llevar el regional? ¿Qué ha significado para Álvaro García? Al final ellos ya, aparte de ya llevo ya 3 años aquí, que también llegué con el cadete el primer año, que hice buen trabajo. El segundo año subimos al cadete preferente, que era muy importante para el club para tener los 2 cadetes escalonados. Y el año pasado, pues con el trabajito juvenil, que nos costó mucho, porque es muy difícil ahí el juvenil en primera trabajarlo. Pero bueno, ellos vieron que sí, que ya los años que llevo trabajando me conocen ya, Alejandro, de hace muchos años, de la escuela del Barça, de la Soca, ya me conoce hace más de 15 años. Y la verdad que con todas las charlas que hemos tenido durante este último año anterior, pues han confiado en mí, siempre se lo agradeceré, porque mira, esa primera oportunidad, pues muy poca gente te la da. ¿Esperabas esa oferta? No, la verdad que no. Yo cuando en verano hablaron conmigo no lo tenía en la cabeza, ¿no? Mi idea en la cabeza era
era o descansar porque había un año Ajá. quemadito tal, o bueno, seguir con el juvenil porque siempre me gusta, el juvenil tuvo un año y siempre me gusta hacer 2 añitos por lo menos Sí. seguidos si tengo un equipo base para ver si tiene continuidad y era mi idea. Pero bueno, ya cuando se te presenta así y piensan en ti, pues no hay que desaprovecharla, claro. Oye, lograste, como te lo iba a preguntar antes, lograste el ascenso con el cadete y también con el juvenil, ¿no? No, el año pasado con el juvenil, no. La No, pasada. quedamos, no, Pues entonces los datos los tengo más. no, Pero no. bueno, lo lograste con los dos. ¿Cuál te resultó más difícil? Por el carácter de los pibes, por el perfil de un cadete, por el perfil de un juvenil, por la competición. ¿Cuál te resultó Lo- más difícil? no, o sea, hoy en día, la categoría, los chicos cadetes son muy difíciles de llevar. Ajá. Y como yo he tenido cadetes en las ocas aquí, y tal, Sí, sí. es la edad peor. Es la edad peor, porque es la edad que no son ni niños ni adultos, Sí. pero sí se creen adultos, pero entonces es una edad malísima para llevar a los chicos, ¿verdad? Es malísima. Los juveniles ya la mayoría sí son más hombres, más maduros. tal, y es verdad que después se caquean tal, pero bueno, de llevar son mejores. Los cadetes son, los años que he tenido cadetes, es verdad que después en una categoría preferente, son categorías bonitas, provincial que estuve, son categorías bonitas, pero los chicos son complicados a nivel carácter, ¿verdad? A nivel carácter. Oye, tu antecesor dejó al equipo en 9ª posición. ¿Tomas esa clasificación como una referencia o prefieres empezar sin mirar al pasado? No, o sea, la idea del club este año es una plantilla nueva, tan joven, que es partido a partido y estar fuera del descenso mitad tabla. Permanencia y después, bueno, al final, como siempre, igual que hace 3 años cuando la primera idea era estar tranquilo y después llegar a una playoff, pero la idea principal, el equipo es muy joven. Que a lo mejor estos chicos tienen pinta, son muy buenos, todos los de primer año más los veteranos, y el equipo, pues cada uno que tiene pinta te da, sí. Pero hay partidos que nos va a costar mucho porque nos va a faltar veteranía, nos va a faltar mucha juventud. Entonces, bueno. Oye, Álvaro, ¿has oído el comentario? Primero puso nada y después ya veremos. Exactamente, partido a partido, lo acabas de decir, ¿no? Y además que está muy bien. Oye, ¿has oído el comentario de que este año van a bajar como un tiro porque no tienen equipo? No. ¿No lo has oído? No. Pero bueno. Y si lo oyera, ¿qué le diría a ese mensaje? También es normal a veces, porque al final, cuando saben que hubo marejada, cuando saben que el equipo es nuevo, cuando saben que es muy joven, pues que va, es normal. La gente a ver, cuando uno está con otros equipos que lo ve, también lo dice lo mismo, ¿sabes? Al final. Sí. Pero bueno. Bueno, hay que tener fe en los pibes, que los pibes también tienen una calidad, ¿o no? Sí, y lo están demostrando. Hay unos cuantos que tienen, bueno, que se les ve que son muy jóvenes, pero bueno. ¿Que no va a faltar a veces experiencia? Sí, pero bueno, se va cogiendo. Pero de ahí a bajar como un tiro, hay que jugar la liga, ¿verdad que sí? Claro, y los puntos en Cabo Blanco hay que ganar. Hay que ganar y allí hay que apretar como vamos a apretar nosotros. Y después hay que ganar a esos pibes, que muchos de ellos prometen, ¿no? Y de ahí meten pata. Porque tengo unos cuantos que son jóvenes, pero meten pata y dan y corren. Y son hombres. Claro. Que es como hay que tratarlos, final, como hombres, ¿o no? Y en ganas no les va a faltar. Sí, señor. Oye, al conocer bien la cantera de tu club, el paso a los jugadores juveniles, por ejemplo, que recién llegado de juveniles al regional, será más fácil, ¿no? Para ellos. Sí, pero no en la categoría está el juvenil. Por eso estamos trabajando a ver si se puede le queda por caminar, ¿no? Claro, le queda, no, de juvenil primera cuesta mucho que juegue, chicos. Sí tengo un juvenil conmigo entrenando que me puede ayudar. Hay alguno que también puede echar alguna manita. Del año pasado hay alguno que se pudo quedar, hizo la pretemporada, podía haberse quedado, pero claro, al final se valora si para no cumplir. Entonces, bueno, es complicado. Oye, dentro de la categoría, ¿a quién ves como los equipos más punteros para estar arriba? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo ves esa...? Hombre, por nombre, aparte del Tenisca, lo más seguro y tal, la Soca, por los fichajes que ha hecho la portería ahí delante, tiene muy buena pinta. El Wimar también, que al final con el Dañaza y tal, también... Y después tiene buena pinta Alvera, por lo que ha fichado y tal, pero bueno. Sí. Pero en la liga después hay que jugarla, ¿verdad? Hay que jugarla. Tú lo acabas de decir. Oye, ¿qué estilo y qué personalidad quieres que tenga tu equipo durante esta temporada?
al final yo soy de los entrenadores que me amoldo a lo que tiene que ser el club, tiene que ser la idea. A todos los entrenadores nos gustaría tener un equipo en un campo para poder jugar, tener pelota, presionar de arriba, ¿verdad? Pero en Cabo Blanco lo que tenemos que hacer es un fútbol intenso, más directo, más por banda, más de llegada, cargar área. Eso tiene que ser clarísimo, que sin fallos atrás, y es más, la categoría tiene que ser así. ¿Será un fortín seguro, claro. ¿Será un fortín el José Antonio Fumero? Tiene que serlo, pues por la cuenta que nos trae, tiene que serlo. Siempre lo ha sido y es donde nos tenemos que hacer fuertes. Y después, pues fuera, tenemos también. Es verdad que también tengo variedad para poder alternar. Pero bueno, la idea también es haber hecho un equipo durito para si en casa se hace fuerte, tiene mucho ganado. ¿La plantilla cerrada ya o está abierta todavía? Que va. Que va, no, la plantilla todavía está corta todavía, entonces esperando. Cuando hace una plantilla nueva y tal, pues esperando que siempre aparecerá. Llevamos 3 años que yo llevo ahí también en el club, que aparece en noviembre, en diciembre. Viti que metió 15 goles la segunda vuelta, vino en la temporada. Todo. Si siempre que venga algo que mejore. Pues sí, señor. Pues, nunca se cierra la puerta, ¿no? Se deja entreabierta. Hasta que se acaba el mercado fichaje. Sí, señor. Algo que mejore siempre bienvenido. Claro. Oye, Álvaro, 32 minutos de conversación agradable, muy agradable, conociendo mejor a Álvaro, conociendo mejor la actualidad del Higuera, pero siempre queda algo que quieras decir a la afición o que no hayamos comentado. Di algo ya para finalizar y nos despedimos, Álvaro. Nada, yo lo que toda la afición del Higuera, que sepa que ellos ya lo saben, que al final por el escudo los chicos van a morir y yo por lo menos por la cuenta que me trae a mí voy a inculcar que ni una gota de sudor tiene que quedar al final y que vamos a luchar para que el equipo esté tranquilo y conseguir todo lo máximo que podamos a base de esfuerzo y intensidad y hacernos fuertes ahí en casa y al final pues yo intentar disfrutar, que al final también lo digo a los chicos que también hay que disfrutar de esto, que para eso es también. Álvaro, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te deseamos mucha suerte en esta nueva temporada, Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. Pues esto sí, Álvaro, sí, perdona. Nada, y ahí estamos para cuando quieran, aquí estamos. Yo te voy a dar la lata toda la temporada, que lo sepas desde ahora. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer hablar con Álvaro. Igualmente. A todos nuestros amigos y seguidores, gracias por acompañarnos también y hasta la próxima entrevista. Y abrazos al llegar, la esperanza no se compra, se aprende a cultivar. Cada partido es fiesta, es familia, es amistad, nuestro fútbol, donde cada pase es unión y cada gol felicidad. Desde la humildad nacen historias de verdad, equipos modestos, gigantes en voluntad.